Hola a todos, mi nombre es Yubeli Bellorín, estudiante de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, cursante del 8º semestre de la carrera Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos. Este video trata de la introducción a la base de datos, el cual nos ayudará a entender un poco sobre la base de datos, cuál es su importancia, cuáles son sus partes y cómo se crean cada una de sus partes en la aplicación de Microsoft Access. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar muchísima información de una manera ordenada, en la que se puede insertar, modificar datos y luego visualizarlo. La base de datos nos facilita las tareas dentro de un negocio, una institución educativa o en cualquier otra entidad. Entonces podemos decir que una buena base de datos facilita y agiliza la labor dentro de una organización. Incluso le da muchas ventajas y beneficios, ya que los archivos no se duplican. Las estructuras son muy ordenadas y bien diseñadas y facilita muchísimo el trabajo dentro de la organización. Entendiendo esto, ahora vamos a ver paso a paso cómo crear una base de datos. Primer paso, abrimos nuestro Microsoft Access y nos aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar el tipo de base de datos que queremos crear. En este caso seleccionaremos la opción base de datos del escritorio en blanco. Luego nos saldrá la opción de escribir el nombre de la base de datos. Ustedes colocarán el nombre de la base de datos que van a crear. Yo escribiré el nombre Supermercado DE, que es el ejemplo que se estará utilizando en toda la presentación. Después de que escribimos el nombre, le damos a la opción Crear o a la tecla Enter. Paso número 2. Ya accedimos a nuestra Microsoft Access para crear la base de datos supermercado. Ahora procederemos a crear nuestra primera tabla. Pero primero debemos de saber qué es una tabla. Una tabla está compuesta por filas y columnas en las cuales se guardan diferentes datos de algo en específico. Nuestra base de datos posee diferentes tablas. En este caso estamos creando una base de datos a un supermercado y esta cuenta con las tablas de supermercado, proveedor, empleado, producto y cliente. Cada tabla debe de poseer un identificador único o ID, como ven en la pantalla, ID. Para generar nuestro primer campo donde se guardará el nombre, seleccionaremos aquí donde dice haga clic para agregar y escogeremos el tipo de archivo que almacenará este campo de la tabla. Como aquí va el nombre, seleccionaremos el tipo texto corto y luego escribiremos la palabra nombre. Ahora crearemos todos los campos de nuestra base de datos. Nuestro segundo campo será dirección, que va a corresponder a la dirección del supermercado. Y luego el número de teléfono y así iremos creando cada una de las tablas de nuestra base de datos. Recuerden que este es un ejemplo y los datos no son reales. Ya creamos nuestra primera tabla e insertamos los datos en ella. Ahora crearemos nuestra segunda tabla como lo mencionamos anteriormente. Para crear las tablas iremos a la esquina superior izquierda de nuestra pantalla. Haremos clic en donde dice crear y seleccionaremos la opción tabla. Ahora crearemos nuestra tabla de proveedor. Ya creada, crearemos la tabla empleado. Ya creada, crearemos la tabla producto. Y ya creada, crearemos nuestra última tabla que se llamará cliente. Una vez realizadas todas nuestras tablas, introduciremos los formularios, pero antes definiré qué es un formulario.
El formulario es una herramienta que permite escribir y modificar los datos almacenados en las tablas de la base de datos. Para crear nuestro formulario de la primera tabla, seleccionaremos la tabla en el panel de la izquierda, nos vamos arriba en la pestaña de crear y seleccionaremos la opción formulario. Una vez que seleccionamos esta opción, nos saldrá una ventana emergente que nos pedirá guardar la tabla para poder agregar nuestro formulario. Seleccionaremos la opción sí y escribiremos el nombre de la tabla. En este caso, mi primera tabla se llama supermercado. Allí ustedes le colocarán a sus tablas los nombres que ustedes crean convenientes para su base de datos. Con esto ya se habrá generado el formulario para la tabla creada. Repetiremos este proceso con cada una de las tablas. Debajo veremos los botones de navegación que nos permitirán navegar entre los registros y agregar un nuevo registro. Ahora vemos que en el panel de la izquierda se nos van añadiendo cada uno de los formularios creados. Ahora, ¿qué es un informe? El informe es el resumen de una tabla donde se puede visualizar de forma general la información registrada dentro de la misma. Para crear un informe, seleccionaremos la tabla en el panel de la izquierda. Luego, en la pestaña superior izquierda, donde dice crear, seleccionamos allí y nos vamos a la opción de informe y la seleccionamos. Esto nos va a generar el informe de la tabla seleccionada. Realizaremos este mismo procedimiento para crear el informe en todas las tablas. Ahora definiré consulta. Las consultas nos muestran datos almacenados en las tablas. Una consulta puede mostrar datos específicos de una o más tablas. En este caso podemos realizar una consulta en la tabla de empleado, logrando que nos muestre solo nombre, apellido, cédula, teléfono y área de trabajo. Ahora, ¿cómo podemos realizar una consulta en esta aplicación? Bueno, para realizar una consulta vamos a la pestaña de crear en la parte superior izquierda. Luego seleccionaremos asistente para consulta. Aceptamos y seleccionamos los campos antes mencionados. Así se nos muestra la consulta dentro de la tabla empleado de algunos campos de los registros. La última parte que estaré explicando de la base de datos es macro. Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. ¿Cómo podemos crear una macro en Access? Veremos una forma muy sencilla de crear la macro. Para crear una macro nos vamos a la esquina superior izquierda. Seleccionaremos crear y pulsaremos la opción macro. En esta ocasión vamos a crear una macro que imprima la tabla producto. Seleccionaremos la flechita que está hacia abajo para empezar a ejecutar la primera acción. Elegimos abrir tabla. Aquí vemos cómo vamos a definir la acción. En este caso tenemos tres opciones. Seleccionaremos la primera flechita en el nombre de la tabla. Seleccionaremos el nombre de la tabla que utilizaremos. En este caso es producto. Dejamos las otras dos opciones con los valores que vienen. Y a la izquierda de la tabla, donde dice abrir tabla, seleccionaremos el icono menos. Y así ejecutaremos la acción. La macro que vamos a crear tiene 4 opciones. Abrir tabla de producto, imprimirla, enviar un mensaje de confirmación al usuario y la última opción es que cerrará la tabla.
Para agregar la siguiente acción, bajamos nuevamente la flechita y buscamos imprimir, pero vemos que solo sale imprimir objeto. Es porque inicialmente no se muestran todas las acciones. Para mostrar todas las acciones debemos de hacer clic en este botón que dice mostrar todas las acciones. Ahora, si abrimos la opción de la flechita hacia abajo, saldrá imprimir. Aquí se nos abren varias opciones que podemos modificar, como por ejemplo el número de copias, que en este caso no la vamos a modificar. Y ahora recogemos la acción en el símbolo de menos que está allí. Ahora agregamos la otra opción, que es mostrar un mensaje informativo. Nuevamente desplegamos la flechita que está hacia abajo para seleccionar cuadro de mensaje. Escribimos el mensaje, que en este caso sería imprimiendo, que es lo que verá el usuario. En tipo de mensaje sería información y el título sería imprimir. Y nuestra última opción es cerrar ventana. Bajamos la flechita y seleccionaremos cerrar ventana. En tipo de objeto colocaremos tabla, en el nombre producto y cambiaremos la opción guardar, porque si la dejamos así le aparecerá al usuario si quiere guardar los cambios, pues es algo que no vamos a utilizar, y se coloca no, ya que se trata de una impresión. Y así ya se finalizó la macro. Para guardarlo, damos clic derecho sobre el nombre macro 1. Seleccionaremos la opción guardar y elegiremos el nombre. En este caso, colocaremos el nombre macro para imprimir. Aceptamos y podemos cerrar la macro. Si queremos ejecutarla, nos vamos al panel izquierdo, seleccionaremos la macro que creamos, pulsaremos botón derecho y seleccionaremos ejecutar. Cuando ejecutamos ese procedimiento, se abre la tabla producto, se lanza la impresión y sale el mensaje que creamos. Luego, cuando le colocamos aceptar, nuestra macro se cerrará. Puedo concluir diciendo que a lo largo de todo este video pudimos aprender que las bases de datos son de gran utilidad para cualquier tipo de organización, ya que almacena información de una manera muy organizada. También aprendimos que las tablas sirven para guardar diferentes datos de algo en específico, que los formularios se utilizan para escribir y modificar información de las tablas, que el informe sirve para ver el resumen de toda una tabla en específico, que las consultas son de gran utilidad porque muestran datos almacenados en las tablas, y como último están las macros, que sirven para ejecutar tareas como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. No olvides suscribirte a mi canal, deja tu like y también puedes dejar un comentario. Muchas gracias por tu atención.